Nuestro tema de biotecnología. Vamos a hablar de otras biotecnologías adicionales a las que ya habíamos trabajado con anterioridad, que era la biotecnología blanca, la biotecnología roja, biotecnología verde y biotecnología azul. Entonces continuamos con la biotecnología amarilla. Esta biotecnología amarilla es el uso, como bien lo dice ahí, de los organismos vivos en la industria alimentaria. Se enfoca exclusivamente en la industria alimentaria y específicamente en el uso de las enzimas para la producción y el procesamiento de los alimentos. Las enzimas, les recuerdo, son catalizadores biológicos, son sustancias que produce el organismo para sus reacciones las produce el organismo para sus reacciones de metabolismo, ¿sí? Cada organismo produce una serie de enzimas y en este tiempo se ha empezado a trabajar en el desarrollo de esas biomoléculas, también en la industria alimentaria. Entonces se habla de alimentos que han sido transformados a partir de estas enzimas, transformados también desde la parte genética para la producción y el procesamiento de esos alimentos. Entonces, estas enzimas que se utilizan lo que hacen es optimizar digamos como la función que tiene el alimento en cuanto a la potencialidad que le pueda, para la cual pueda servirle al ser humano. Entonces, inclusive también se habla de la utilización de enzimas para la producción de alimentos de animales, para mejorar, digámoslo así, en el caso de alimentos de animales que sirven para consumo del ser humano, entonces se utilizan estas enzimas para que sea, por ejemplo, más digestivo, ¿sí? Hay alimentos que por ejemplo, hemos escuchado sobre todo los que tienen mascotas como gatos, perros, que constantemente se están generando nuevos productos alimenticios para estos animales con características particulares. Esto tiene que ver justamente con la biotecnología amarilla, entonces se hacen investigaciones para adicionar enzimas a estos alimentos y que esas enzimas permiten que los alimentos tengan mejoras en cuanto a ciertos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con temas digestivos, ¿no? Hay muchos de estos concentrados que a veces causan malestar al, al, al estómago o al sistema digestivo de los animalitos, entonces se procura que estas enzimas hagan que estos alimentos sean de mejor procesamiento por parte de ellos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la biotecnología amarilla. Eso es, como les decía, exclusivamente a la parte que tiene que ver con con la alimentación, con la industria de la alimentación y el utilizamiento de las enzimas para esto. Por otro lado, bueno, entonces dejan el espacio para el esquema de la biotecnología amarilla. Con eso terminamos de ver todas las características de las biotecnologías y ya ustedes, pues en el espacio que nos queda, hacen los dibujos correspondientes. Luego viene la biotecnología marrón. Esta biotecnología es de uso veterinario, pero es más enfocada en la parte médica, ¿no? No en la parte alimentaria, sino en la parte de desarrollar todo lo que tiene que ver con medicamentos, vacunas, pero para los animales. Entonces, la biotecnología roja se utiliza a nivel del ser humano, la biotecnología médica roja es a nivel del ser humano, mientras que la biotecnología marrón también se refiere a la producción de medicamentos, de fármacos, de vacunas, de todo lo que tiene que ver desde el aspecto médico, pero para los animales, ¿sí? Para el mejoramiento de los animales. Hoy en día escuchamos, antes no era como tan común el trabajo de los veterinarios y escuchamos hablar, por ejemplo, de que a los perritos ya con el tiempo, cuando llegan a una edad avanzada, igual les da Alzheimer, igual tienen problemas, por ejemplo, a nivel cerebral. Entonces hay perritos que, por ejemplo, pueden sufrir problemas de trombosis, pueden sufrir problemas circulatorios. O sea, eso no está enfocado únicamente para el ser humano, ¿cierto? Los animales
también presentan enfermedades y obviamente la medicación que se utiliza para los animales no se puede utilizar para el ser humano de la misma manera. Entonces, por esa misma razón, se ha enfocado esta biotecnología marrón, que es la que busca mejorar la calidad de vida de los animales desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista médico como tal. Tenemos también la biotecnología gris. Y esta biotecnología gris se enfoca en mejorar el ambiente, ¿sí? Básicamente la función de la de biotecnología gris es mejorar la calidad del ambiente. Hay varios aspectos de eso. Y entonces, por ejemplo, en la biotecnología gris tenemos la bioremediación. La bioremediación hace referencia al uso, por ejemplo, de la producción de ciertos árboles en algunos lugares para superar, por ejemplo, todo el tema de alguna época, por ejemplo, se quiso hacer bioremediación con eucalipto y había muchísimo eucalipto sembrado en diferentes lugares, pero resulta que el eucalipto reseca los suelos. Entonces ya después se pudieron dar cuenta que el eucalipto no es una especie que le sirva al suelo. Entonces tuvieron que buscar. Entonces en la bioremediación hay que mirar realmente al suelo, qué es lo que recibe realmente al agua. Están los biofiltros. Los biofiltros son, nos indica filtros que son hechos a partir de sistemas biológicos, de tejidos, de todo esto para evitar la contaminación. Hay una parte de la limpieza de contaminación que se ha trabajado en este tiempo. Ustedes saben que se está trabajando por la limpieza del río Bogotá. Lo que pasa es que el río Bogotá tiene un nivel de contaminación supremamente alto, muy, muy alto. Donde nace el río Bogotá, el agua es cristalina, ¿sí? Y a medida que va recorriendo y va llegando a diferentes lugares, empieza el proceso de contaminación del río Bogotá. Nosotros, los que vivimos en la localidad de Engativá, estamos cerca al río, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos al eh, parque de la Florida, ahí tenemos una cercanía con el río Bogotá. Y al pasar por el puente de ese parque, pues obviamente el olor es terrible porque el nivel de contaminación del río es supremamente alto. Hay unas bacterias, pseudomonas. Esas bacterias se utilizan para la limpieza del agua. ¿Y cuál es la función? Pues básicamente tomar, digamos, su alimentación es como toda esa podredumbre, toda esa mugre, y lo que ellas producen, digámoslo así, no es contaminante para el ambiente. Entonces hacen como un intercambio. O sea, ellas toman lo, lo, lo podrido, lo contaminado, digámoslo así, que tienen los ríos, los mares, las lagunas, ¿tá? Y hacen un proceso de purificación. Ahora, como las bacterias no son nocivas, en este caso, estas bacterias no son nocivas para el ser humano. Y como se reproducen tan rápidamente, pues obviamente pueden llegar a generar la limpieza y la descontaminación de los lugares. Pero en el río Bogotá no se puede hacer todavía un proceso así, o se ha empezado, pero no se ha logrado, digámoslo, ¿por qué razón? Porque la gente todavía no tiene conciencia de la parte ambiental y las empresas todavía no tienen como la conciencia de la parte ambiental. Entonces, hay empresas y hay personas que todavía siguen vertiendo sus desechos al río Bogotá. Entonces, mientras no se logre solucionar el problema de raíz, que es que la gente siga generando esa contaminación en el río, pues no tiene poder hacer la limpieza del mismo en la medida que, o sea, se puede limpiar una parte y esa misma va a ser contaminada. No, no, no tendría como sentido. Y para eso precisamente están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos una que se llama la Petar Salitre y esa Petar está ubicada saliendo hacia Suba por la planta.
saliendo por el puente de Guadua hay una salida a Suba y es la planta de tratamiento de aguas residuales. Y lo que se busca es, ellos ahí trabajan por la descontaminación del río Bogotá. Igual inclusive hasta tiene visitas guiadas y todo. Si quieren en algún momento ir a conocerla, pueden buscar en su internet, Petar Salitre y cómo se hacen las visitas. Obvio en este momento no, porque no hay la posibilidad, pero también si quieren aprender más sobre esta planta de tratamiento de aguas residuales, pueden consultar en el se está trabajando a partir de esa planta para tratar de descontaminar un poco el agua del río Bogotá. Y como ahí ya habíamos, bueno, no, los que estamos viendo agua es con Novin. Estábamos trabajando con ellos también lo que son las aguas residuales, que son las aguas que salen del consumo, digámoslo así, doméstico y del consumo por parte de las empresas. Entonces, esas aguas residuales llegan allá y contaminan el río, ¿sí? Porque todo lo mandan hacia el río. Y por esa razón, en Bogotá, por ejemplo, que hay varios ríos, está el río Fucha, está el río Tunjuelo, está el río Arzobispo. O sea, en Bogotá hay varios ríos, pero ninguno de los ríos que hay en Bogotá funciona o sirve como lo que es la expectativa que uno tiene, por ejemplo, cuando se va a un pueblito de clima cálido y toda la gente puede disfrutar de los ríos, porque no tienen el nivel de contaminación que tienen los ríos de Bogotá. Hace años, mm, muchos años atrás, tal vez unos 50 años atrás, esos ríos eran, o tal vez un poco más, yo creo, unos 60, 70 años atrás, esos ríos la gente los podía disfrutar de manera recreativa, ¿sí? Como se hace en otros lugares, se podían disfrutar de manera recreativa y las aguas de esos ríos eran cristalinas, pero a la fecha tenemos aguas contaminadas, tenemos ríos contaminados, que pues obviamente no han permitido y no se ha logrado la limpieza de los mismos. En eso trabaja la biotecnología gris. No sé si ustedes en alguna ocasión lograron ver una propaganda que había de Ariel, del jabón Ariel, donde mostraban un vaso de agua contaminado y cómo ese vaso de agua lo limpiaban, ¿sí? Para llevarle agua, digamos, que fuera apta para el consumo, agua potable a algunas zonas o algunas regiones del país. Y la propaganda decía que por cada compra, digámoslo así, de jabón, entonces se iba a poder destinar un dinero para, para que estos lugares tuvieran esa agua potable. Entonces, hay sitios donde no hay acueductos, como aquí en Bogotá, y esta biotecnología gris entonces se utiliza para eliminar la contaminación de las aguas de esos lugares y que pueda llegar a ser apta para que las personas que habitan en cercanías a esos lugares las puedan consumir, porque pues realmente nosotros en Bogotá tenemos el privilegio de tener un buen acueducto, pero hay muchos lugares en el país que no tienen esa posibilidad y que el agua que consumen no es de la mejor calidad. Y por esa misma razón, pues les genera inconvenientes para su salud. Entonces, la biotecnología gris se enfoca única y exclusivamente en la parte ambiental, ¿listo? Lo que tiene que ver con el medio ambiente, tanto a nivel de plantas, animales y a nivel de factores no bióticos, como en el caso del agua, del aire también, se habla de la contaminación del aire, en eso también se ha avanzado, tenemos unos dispositivos que pueden medir qué tan contaminado está el aire. No sé si se acordarán ustedes que antes de este proceso de la pandemia había un problema con la contaminación del aire y se habían estado hablando en las noticias de que era necesario generar en algunos lugares, por ejemplo en Medellín, que estaba muy alta la contaminación, entonces hicieron unos
procesos de pico y placa diferentes para que sacaran menos carros, para que pues la contaminación ambiental a nivel del aire también disminuyera. Y todo eso es parte de lo que se hace en la biotecnología gris. ¿Desde qué punto de vista? Desde el trabajo de los ingenieros ambientales y los ingenieros agroforestales. Ellos son los encargados de manejar los avances en este tipo de biotecnología. Bueno, ya tomamos los apuntes de estas tres biotecnologías, amarilla, marrón y gris, o todavía no. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con las últimas dos biotecnologías para que podamos ya hacer los esquemas con respecto a cada una de ellas. Tenemos la biotecnología rosada y la biotecnología rosada hace referencia a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, o sea, las patentes, todo lo que tiene que ver con bioseguridad. eh, en el caso, por ejemplo, de que se haga una investigación y se obtenga una biomolécula, se descubra un medicamento, eh, la persona tiene derecho a decir, yo fui el que la descubrí, ¿cierto? Y a demostrar que fue esa persona la que la descubrió. Entonces, esta biotecnología, la biotecnología rosada, protege, digámoslo así, como los derechos de autor, que en este caso se llaman las patentes, de todo lo que tiene que ver con bioseguridad, con descubrimientos de biomoléculas, por ejemplo, de procesos que se hagan a partir de algunos seres vivos, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, usted descubra que el aceite esencial de alguna planta tiene propiedades como antibiótico y puede ser comercializado o puede llegar a ser convertido en un antibiótico por parte de una empresa farmacéutica, entonces usted tiene la patente, eso se llama así, la patente. Sin embargo, dice allí que es un tema bastante complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque a veces el científico que hace el descubrimiento, ¿sí? Eh, es relegado por la empresa que a la cual, por ejemplo, le vende su descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, la propiedad intelectual es de la persona que hizo la investigación. Pero muchas veces el que se lleva el crédito no es el que hizo la investigación, sino, por ejemplo, si está haciendo investigación para una universidad, la universidad es la que se lleva el crédito y la patente y no la persona. Entonces, hay muchas cosas complejas con respecto a esto, porque una de las cosas que se hace en las universidades es investigación. Pero si la persona, por ejemplo, no es un investigador experto, no tiene un rango, no tiene un nivel, entonces muchas veces otros roban de alguna manera esa propiedad intelectual y sobre todo que también muchas veces esto es desconocido, entonces la gente no sabe qué procesos tiene que hacer para que realmente le reconozcan su trabajo. Y a eso se refiere la biotecnología rosada, a que haya un reconocimiento del trabajo desarrollado por científicos, por investigadores, y que sea a ellos a quienes se les dé realmente el crédito y no a las industrias farmacéuticas que realmente son de las industrias más poderosas que existen en el planeta. Y por último tenemos la biotecnología dorada. La biotecnología dorada hace referencia a todo lo que tiene que ver con herramientas informáticas, con modelos de computadores, específicamente para la parte médica, ¿no? Para el diseño de drogas, para las enzimas, para las rutas metabólicas, todo lo que tiene que ver con nanoestructuras. Y en esto está muy enfocada la ingeniería biomédica, ¿sí? La ingeniería biomédica es una de las ingenierías de hecho nuevas que existen como carrera universitaria. Esta ingeniería biomédica tiene que ver con todo esto, con las herramientas informáticas y los modelos. Entonces, por ejemplo, para el diseño de un medicamento, para revisar cómo es la acción de las enzimas, para generar nanoestructuras. Hoy en día se cree que la nanotecnología
es lo que va a ir a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con cirugías, con medicamentos. Antes, por ejemplo, si habían cirugías como la apendicitis, entonces una persona sufría una apendicitis y siempre le abrían de lado a lado el estómago para sacarle el apéndice, porque no hay nada más que hacer cuando hay una apendicitis, hay que sacar el apéndice porque se revienta y genera una peritonitis y la peritonitis pues lleva a la persona a morir. Entonces, en este caso, lo que hacían era abrirle de lado a lado el estómago a la persona y pues quedaba ahí con su cicatriz de esa cirugía debido a que no se conocían otros aspectos. Gracias a la biotecnología dorada, entonces se encuentran nuevas rutas, nuevos procesos y hay un nuevo tipo de cirugía que se llama la laparoscopia. No es nueva en este momento, ya lleva tiempo. Y en la laparoscopia simplemente le hacen tres incisiones de 2 centímetros, solamente 2 centímetros cada incisión y una por el ombligo. Esas tres incisiones y sacan el apéndice, colocan ciertas microcámaras y todo para poder localizarla y sacan el apéndice y la persona tiene menos tiempo de recuperación, no está sometida a un proceso, digamos, como tan doloroso que es pues, esa cirugía cuando es extrema. Ahora, ¿todavía se sigue haciendo como antes? Sí, claro, pero solamente en los casos en los que se ha generado una peritonitis, es decir, cuando el apéndice se reventó y la persona corre el riesgo de una infección general, en ese caso, si abren totalmente y tienen que hacer un lavado, a veces pues obviamente tienen que sacar todo, que el intestino, que no sé qué, para hacer un lavado y que la persona no se vaya a infectar y no vaya a terminar en una muerte por peritonitis. En eso también está influyendo la biotecnología dorada, porque a través de los modelos computacionales y de las nanoestructuras que se refieren a aparatos cada vez más pequeños, más potentes, para realizar los procedimientos médicos y para obviamente hacer toda la parte de lo que les decía, diseño de medicamentos, enzimas, todo lo que se pueda trabajar a nivel médico y, e incluyendo también la parte de la informática. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Algún aporte? Dime, Brian. Ahí también salen las herramientas, los aparatos que se utilizan en los hospitales para los pacientes. Sí, también están ahí incluidos. Entonces, aquí, por ejemplo, se necesita, digamos, el que está ahorita de moda porque pues la situación así lo amerita, que son los ventiladores, ¿cierto? Los respiradores artificiales están incluidos ahí. Ellos tienen unos procesos, no sé si ustedes de pronto habrán visto en algunas noticias, que ellos son manejados realmente, es un proceso computacional, porque tienen que calibrarse, porque tienen, o sea, ahí se mezclan varias cosas, se mezcla la física, se mezcla la bioquímica, porque tienen que tener cierta cantidad de aire y cierta presión y todo esto para que funcione adecuadamente en el organismo. En general también están ahí. También tiene que ver un poco con todo el tema de prótesis, por ejemplo. Entonces, si se va a elaborar una prótesis para una persona que perdió su pierna, que perdió su brazo, tiene que haber un modelo computacional que permita que se acople al organismo de la persona y bueno, una cantidad de cosas. Eso también está o hace parte de la biotecnología dorada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Profe, Dime. o sea, como literal cada una tiene como cada una la medicina, otra, pero la blanca cubre casi todas, ¿no? Es que la biotecnología blanca, por ser industrial, muchos de estos procesos son industriales, ¿sí? Hacen parte o sea, ya se volvieron, digamos, como un comercio, por decirlo de alguna manera. Entonces, la blanca sí tiene que ver con todo esto, pero, digamos, no se enfoca, por ejemplo, la blanca no está tan enfocada en la parte médica. La blanca se desarrolla más desde la parte alimenticia, sobre todo en la industria alimenticia, es donde más se involucra.
o en la industria de la elaboración, por ejemplo, de los jabones, o sea, más como en ese sentido, más comercial, por decirlo de alguna manera. La roja tiene su parte comercial, pero la biotecnología como tal está encaminada a la elaboración de los medicamentos, no a la comercialización de los medicamentos, a la elaboración de las vacunas, más no a la comercialización de esas vacunas. Eso ya es una parte comercial. En cuanto a la blanca, las industrias, digamos, con las que más se relaciona, es sobre todo con la industria alimenticia, ¿sí? Más que todo en esa industria y de pronto en la de elaboración de productos de uso de la casa, de producto, digamos, más general, o sea, de uso cotidiano, por decirlo de alguna manera. Mientras que los medicamentos son muy específicos de acuerdo a las necesidades de cada familia, de cada casa, o de pronto hay una casa donde nadie necesite medicamentos. Entonces, ahí no se enfoca en la parte comercial, sino es en la parte de la elaboración de las vacunas, en la parte de la elaboración de los antibióticos, como les explicaba, en la parte de la elaboración de las hormonas, como la insulina. Ahí sí se enfoca la roja, pero si la blanca es más de cosas así como de la cotidianidad, donde intervienen los microorganismos. De hecho, en el siguiente tema que vamos a tratar la próxima semana, vamos a estar hablando de cómo influye esa biotecnología blanca en el tema alimentario, o sea, cómo se complementa con la biotecnología amarilla, ¿sí? Entonces, desde la producción de ciertas sustancias, de ciertos alimentos que son, tienen que ver con esta biotecnología. Y no solo desde la producción, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la contaminación, porque también está enfocada en eso, la contaminación de alimentos. Sí, cada una de ellas tiene una especificidad. Ok, ¿algún otro aporte, alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces en este momento nos quedan 20 minutos. En esos 20 minutos, ¿cuál es la idea? Que ustedes terminen de hacer los dibujos que representan a cada una de estas biotecnologías. Entonces, quedamos en la biotecnología azul, que es la biotecnología marina. Ahí ya habíamos, hasta ahí ya debíamos tener cada uno de los esquemas. Ahora vamos a continuar con los que representen el resto de las biotecnologías. Entonces, la biotecnología amarilla, la biotecnología marrón, la biotecnología gris, la rosada y la dorada. Bueno, vamos a ir haciendo esos esquemas. Si tienen alguna pregunta mientras los van desarrollando, me pueden decir. Listo, chicos, entonces la idea es que terminemos los esquemas y voy a abrir el espacio en el Classroom para que los puedan subir. Los suben todos, ¿no? Desde la biotecnología blanca hasta la biotecnología dorada, que fue la última que vimos, ¿ok? Entonces yo les abro el espacio y ustedes simplemente envían los gráficos al Classroom. ¿Listo? Entonces quedamos hasta aquí por el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días.